yo quiero que el Señor me encuentre haciendo así, ya, usando esa, de verdad, no sé, no sé cómo, yo sé que como cristianos podemos equivocarnos porque aún queriendo servir al Señor, a veces el Señor nos pasa por procesos, pero aún así, si tenemos un deseo profundo de decir, Señor, no quiero solamente hablar de la gran comisión, especialmente si estamos en el liderazgo de la iglesia, quiero que mi vida hable de Jesús, viva la gran comisión y mi comunidad, como líderes de iglesia y todo eso, realmente experimente que el reino de Dios está en medio nuestro, no dentro, sino que la gente de fuera pueda ver tu reino. Y yo sé que nuestros visuales, los que están viéndonos a través de Facebook especialmente, están en otro horario diferente de América Latina. Mi nombre es Diana Stancio, soy rumana. Actualmente mi familia y yo estamos sirviendo en España desde hace aproximadamente justo un año. 1 de septiembre cumplimos un año desde que hemos retornado a Europa después de 10 años sirviendo en Ecuador. Bueno, como ministerialmente, ¿qué puedo decir? Hemos hecho muchísimas cosas en 10 años sirviendo allí y de repente ahora en Europa estamos como coordinadores de los líderes de jóvenes en nuestro ministerio a nivel nacional. También estamos como todavía acabando, digamos, nuestro proceso de reingreso a Europa, que lo que pensábamos que iba a ser fácil al ser europeos, pero realmente no es así porque han sido muchos años viviendo ahí. Entonces estamos todavía en proceso de cambios, de adaptación y también como nuevos encargos de parte del Señor, ¿no? Hablando de aquí en Europa. Entonces, ¿qué más puedo decirles? Más bien eso, del tema de los jóvenes, el tema de mentorear, y también con nuestro deseo de abrir como brecha aquí en Europa para hacer como un puente entre el mundo latino y este mundo tan necesitado que necesita realmente del Señor, que es Europa, España en este caso, para los hispanohablantes y todo eso. Más o menos en eso nos encontramos. ¿Algún reto? Porque, o sea, digamos que el Evangelio, por así decirlo, llegó desde Europa y ahora estamos llevando el Evangelio a Europa. Sí. ¿Hay algún reto ahí en cuanto a este tema? Hay muchos desafíos, es verdad, especialmente hacia aquí, hacia Europa, pero en primer lugar creo que es importante ser consciente de que Europa, bueno, vamos a decir España, ¿no? Pero necesita realmente del Señor. Estamos hablando de una generación que no tiene ni idea, una experiencia muy diferente en las últimas generaciones, especialmente los centennials y a lo mejor parte de los millennials, experiencias muy diferentes que sus papás, sus antepasados, vamos a decir, y ya no hay un concepto de Dios ni un conocimiento acerca de Dios. Entonces sí, significa venir a un mundo postmoderno, postcristiano, donde la manera de acercar a Dios a la sociedad es súper diferente a América Latina y eso es un reto, especialmente para la gente que, en este caso me incluyo, ¿no? Venimos de ahí porque significa ponerse de una postura muy diferente y ser consciente que vas a hablar con gente donde Dios no solo que Dios no existe, que no hay un concepto realmente, a excepción de instituciones pasadas, como por ejemplo la Iglesia Católica o diferentes experiencias que no han sido tan buenas con instituciones religiosas, lo que ha hecho que Dios se descarte de sus opciones, ¿no? Vamos a decir y al punto de decir, bueno, Dios no existe o prefiero eso justamente estaba hablando con mi esposo el otro día, estábamos leyendo algo y estaba diciendo, ¿es Dios un monstruo moral? Porque mucha gente ve así a Dios aquí en Europa. Entonces, creo que el reto es, en primer lugar, contextualizar el Evangelio a la, digamos, a cómo está Europa en este tiempo y depende mucho a qué personas, ¿no? Nos dirigimos, con qué grupos de personas vamos a trabajar. Creo que
en cada etapa y en cada grupo de personas hay diferentes desafíos, pero uno de estos desafíos es eso, ser consciente que el misionero latino, vamos a decir, que llega aquí, llega totalmente a un mundo diferente, un mundo consumista, materialista, donde realmente la gente quiere mantener su bienestar y donde no hay un concepto de eternidad, donde a lo mejor la manera de acercarse a las personas no es desde el punto de la eternidad, sino desde el punto de la necesidad que tenemos de volver a conectarnos con Dios, no solo por la eternidad, sino porque Dios quiere restaurar las rupturas que se han producido con el ser humano a lo largo de la historia, vamos a decir. Mm. Entonces, cultura, tiempo que serían las generaciones, porque no es lo mismo hablar a los Sí, centennials que hablar a los millennials, ni a la generación anterior, y también el desafío sobre las necesidades. Supongo que cada país tendrá sus necesidades, cada grupo tendrá sus necesidades, entonces son varias, varios desafíos, ¿no? sí, uno de los más importantes ahora me viene en la mente, creo que tiene que ver con el hecho de no relacionarnos con la gente desde el punto de vista de una institución religiosa, lo que decía antes, porque directamente ahí hay un rechazo, porque han sufrido con las instituciones religiosas. Entonces, sino acercarnos desde el punto de um, soy un reflejo de Jesús, a quien quiero mostrarte es a Jesús. No desde el punto donde eso, mostramos una institución, sino, y significa otra manera de relacionarse. Significa no tanto decir, vente a la iglesia, sino yo voy donde tú estás, a tu condición, busco cómo conectar intencionalmente contigo para que puedas conocer a Jesús a través de mí. Y eso, ese es creo que el mayor reto, porque significa que realmente nuestras vidas, no que tienen que ser perfectas, pero sí tienen que ser como muy intencionales en quiero vivir a Jesús de tal manera que las otras personas reconozcan a Jesús en mí. Creo que es el mayor reto porque mm, acercarnos como institución a veces puede ser más fácil que lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Nos hace mucho más conscientes de nuestro papel como cristianos. Lo interesante de esto es que el reto es para nosotros, porque nosotros crecimos Claro, con este tema de la institución. Y volver a, digamos al principio, porque ese fue el principio del Evangelio, de vivir a Jesús, no había institución, o sea, no había un lugar. Y nosotros vivimos eso. Entonces, volver a enseñar eso, volver a lo que fue el principio, es un reto para así nosotros. es. Ujú, ujú. Bueno, y hablando del tema de ir y alcanzar a esta generación, ¿qué entendemos como gran comisión? Mm, Y de hecho, el tema que nosotros tratamos cuando hablamos de gran comisión tiene esta palabra de grande, ¿no? ujú. Como de muy grande. ¿Qué significa esto? Bueno, antes de meternos en lo grande de la palabra, vamos a decir, creo que una cosa que estaba meditando estos días tiene que ver con el hecho que en sí la palabra comisión habla de un encargo, vamos a decir, de una misión ya existente, ¿ya? Porque a veces parece que es todo nuevo, algo, pero realmente Dios, vamos a conectarlo con eso. Dios ya tenía una misión para el ser humano. Y era, me refiero, el deseo de Dios es que nadie se pierda y quiere contar con nosotros de tal manera que nos encargó esa misión que era suya también a nosotros, para que pueda compartir con nosotros. Entonces, ¿por qué gran comisión? Bueno, yo creo que el texto donde más usado acerca de la gran comisión es Mateo 28 del 18 al 20, donde habla de que Jesús se acercó a los discípulos justamente antes que, digamos, después de su resurrección, antes de su ascensión, ¿no? Al cielo, y él le dice eso, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, hasta el final, que se consumiese los siglos, más o menos dice en el original, ¿no?
Entonces, ¿por qué se considera gran? No es porque la Biblia dice la gran comisión, sino que nosotros, los cristianos, los traductores, eso, han reconocido como ese pasaje, que este pasaje es, digamos, el gran encargo, vamos a decir, el encargo principal que Jesús, que Dios nos ha dado a nosotros como discípulos suyos, como seguidores suyos, como cristianos en este caso, ¿no? Por eso lo enmarcamos en la palabra grande, porque se considera que es una de las misiones, no sé cómo decirlo, una de las tareas principales que Jesús da a sus seguidores. Me encanta pensar en esto que muchos lo hemos puesto gran comisión porque se nos ha quedado grande la comisión y otros lo han puesto como gran comisión porque es algo principal, es algo, o sea, lo primero que tenemos que hacer. La pregunta es, ¿cuándo se nos volvió grande o cuándo se puede volver grande la gran comisión? A ver, creo que se nos hizo grande, sería, se nos hizo grande la tarea cuando hemos perdido de vista que lo que te estaba diciendo antes, creo que tiene que ver en el momento que inconscientemente, porque yo sé que no ha sido como algo, ha sido como necesario incluso a lo largo de los últimos siglos, en el momento que hemos institucionalizado, digamos, la tarea que Dios nos ha dado, hemos encerrado lo que pensamos que es la tarea de Jesús simplemente en unas actividades de iglesia. Entonces, como que tiene que ser el día de evangelismo, tiene que ser porque ¿cómo se llama? Hay un departamento específico de misiones, entonces eso tiene que ver contigo. Y creo que ahí nos hemos perdido un poco el rumbo, porque Dios no ve la iglesia, ahí entra directamente la iglesia, ¿no? El papel de la iglesia. Dios no ve la iglesia como una institución, nos ve realmente, así como dice la Biblia, como un cuerpo, como una comunidad, que funcionamos juntos y que no estamos ligados a un edificio. Por lo menos esa es mi batalla, última batalla, no sé si decir, no solo conmigo misma, también, porque he nacido en la iglesia. En mi caso, mi testimonio es que me he criado en familia cristiana toda la vida, he conocido la iglesia y sé sus mecanismos y cómo se funciona, pero cuando tú dices, quiero poner eso a la práctica, no el domingo cuando voy y estoy en la alabanza y estoy de ujier y estoy, yo qué sé, en intercesión o estoy en, no sé, otra área que puede haber dentro de ese día específico, sino que todos mis días tiene que ser lo que te estaba diciendo, un reflejo de que estoy viviendo las enseñanzas de Jesús de tal manera que intencionalmente me conecto con otras personas con la esperanza de que el Espíritu Santo me va a usar para que esa persona se convierta también en un seguidor de Jesús, un poco la cosa cambia, porque entonces no me preparo solo para estar en un ministerio el domingo, sino directamente mi vida, no sé cómo explicarlo, pero mi vida es hechos andantes, vamos a decir de alguna manera. Y eso es mi deseo personal, Señor, yo quiero vivir, hace poco estaba hablando con mi esposo y estaba diciéndole, David, aquí en España es todo muy diferente. Y mi deseo es poder vivir los hechos aquí. Me refiero, sí, es como un dato muy personal mío. Y yo lo estaba diciendo porque para nosotros el tiempo que hemos servido en Ecuador, especialmente los primeros años, no digo que después no, pero después sí es verdad que ha sido más iglesia, más, como otro tipo de estructura, vamos a decir. Pero los inicios recuerdo que la sensación era que estábamos viviendo los hechos de los apóstoles, pero en 2011, 2012, 2013, yo qué sé, una cosa así. Entonces, pero en Ecuador, ahí en el pueblo Quichua donde estábamos. Entonces, ahora que estamos de vuelta, mi deseo profundo es, Señor, yo no quiero pensar que eso ya pasó, no quiero pensar que eso, no, ya me estoy metiendo con temas a lo mejor un poco más filosas ahí, pero no quiero pensar que eso es solo para ese tiempo y ahora solo nos reunimos los domingos y tenemos nuestras reuniones y bueno, sí, nos sentimos bien y compartimos y cantamos juntos, escuchamos la palabra y qué más. Eso a mí me clava dentro diciendo, Señor, no puede ser que eso es todo. Cuando tiene que haber otro tipo de vida, vamos a decir. Por lo menos eso es lo que entiendo yo de la Gran Comisión. Entonces, me desafía a mí y desafía literalmente a la iglesia, creo yo, si nos relacionamos con la Gran Comisión desde esa perspectiva.
Es decir, la gran comisión empieza con nosotros. Efectivamente. ¿Sí? Es Mm, bonito pensar que si nosotros queremos llevar la gran comisión se tiene que ser presente en nosotros primero. Vivir Hombre, hacia Jesús. así es, uno mismo vivir a Jesús, vivir sus enseñanzas a cara descubierta. Me refiero con la gente, me refiero con la gente que no conoce a Jesús. Que no es algo solo para vivirlo en el templo, sino es algo para vivirlo, eso, a cara descubierta puedo decir, vivirlo sin... Y no significa eso, yo creo que hemos dado una imagen de que el que es cristiano vive siempre de victoria en victoria. Y creo que es un gran error, porque no es verdad. Nosotros somos seres humanos igual que los que no conocen a Jesús, a diferencia de que sabemos a dónde vamos, sabemos que no pertenecemos aquí y sabemos que no estamos solos. No sé si lo estoy resumiendo de una manera no estoy ni siquiera usando versículos, pero realmente, como decía aquí Jesús, al final de la gran comisión, casi que yo lo veo como una condición. Dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pero claro, en qué contexto? En el contexto de vivir la gran comisión. Eso es súper interesante porque a veces creo, sí, porque Diosito va a estar conmigo, pero sí es verdad, Dios sí está porque nos ama, pero realmente podemos ver un acompañamiento, vamos a decir, yo creo que hasta de señales y milagros, no sé cómo expresarlo, cuando hacemos la gran comisión. Ahí es donde podemos ver a Jesús manifestándose de manera visible en nuestras vidas. Si simplemente vivo mi vida sin ser consciente de que para experimentar a Jesús es mucho más que una emoción en el culto, nos perdemos muchos regalos, muchos tesoros que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios, ¿no? Aquí en la tierra. ¿Por qué Jesús dejó la gran comisión? Porque si nos ponemos a pensar, Ujú, Él lo hubiera hecho mejor que nosotros, mucho ujú, mejor, pero deja esta gran comisión a la iglesia. ¿Cuál es el sentido de dejarle a la iglesia? Miren, esto tienen que hacer. ¿Por ujú. qué lo deja? En primer lugar, lo que decía antes, Dios dice, la Biblia mismo dice que Él no quiere que nadie se pierda. El deseo de Dios realmente es salvar a la humanidad. Y hago aquí un paréntesis y estoy casi citando a alguien conocido de este tiempo. Y él está diciendo, esta persona está diciendo que ha existido 4 rupturas a lo largo de, me refiero, con la humanidad en el huerto de Edén, vamos a decir. En ese momento que entró el pecado, vamos a decir, hubo una ruptura del ser humano con Dios. Hubo una ruptura entre nosotros, como, me refiero relacionalmente, entre nosotros como personas. Hasta el día de hoy puede ver el tema de los divorcios, el tema de que no nos comunicamos bien, que no llegamos a acuerdos, como ruptura en nuestras relaciones, ruptura con la creación, entre el ser humano y la creación. Y después una ruptura con nosotros mismos también. Me ha gustado mucho la manera como este hombre lo estaba poniendo porque es una realidad. A veces no podemos, no sabemos qué nos pasa a nosotros mismos. No saben por qué hay una desconexión realmente con nosotros mismos y nos preguntamos qué es lo que nos falta. Y lo que nos falta es Dios. Y Dios sabe y Dios desea volver a conectarse con el ser humano, volver a, vamos a decirnos, llevarnos al diseño original. No sé si lo puedo decir de esta manera, pero realmente Dios creó al ser humano para vivir en armonía con él, con la naturaleza, me refiero como una armonía, bueno, eso, una armonía, y lo que Dios decía en este tiempo es una restauración de su relación con el ser humano, pero una restauración integral, no solamente a veces como solo yo y Dios. Dios desea una restauración integral de lo que ha significado el ser humano y lo que nos rodea. Sin embargo, el panorama es complicado, ¿no? En ese sentido y sabía que la única manera realmente de volvernos al inicio, como tú decías antes cuando hablabas de cómo inició la iglesia, pero al inicio de cómo empezó la relación del ser humano con Dios, fue necesario que Jesús venga, fue necesario que Él mismo decida ponerse en medio y digamos, sanar, vamos a decir, lo que estaba roto. Vamos a expresarlo de esta manera. Ahora, en 2 de Corintios
En 2 Corintios 5, del 17 al 20, habla un poco así que dice que el que está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y después de eso viene lo que tú estás diciendo, como ¿por qué nos ha dado? ¿Por qué nos ha dado? Dice que esto proviene de Dios, que nos reconcilió, ¿no? Lo que estaba diciendo, como cerró esa brecha que había entre nosotros y Dios a través de Jesús, pero después Él nos dio el encargo de la reconciliación. Él decidió hacernos partícipes con Él. Él podía perfectamente haber, yo sé, enmendado, no sé cómo, milagrosamente, porque es todopoderoso, y hacer que todo funcione. Pero Él quiso que el ser humano sea parte de esa misión tan grande que Él tiene de salvar a la humanidad. Y dentro de esa, bueno, de ese cumplimiento que nosotros tenemos que hacer como iglesia, ¿cuál es la importancia de cumplir esa gran Mm, comisión dentro mm, de la identidad, ya, o sea, de lo que significa ya la iglesia? ya. En primer lugar, hay que entender algo, que la iglesia sin la misión de Dios no tiene sentido. Simplemente somos ahí sí un club social. No tiene sentido. Eh, ¿Por qué? Porque la iglesia existe para eso. La iglesia existe para, vamos a decir, como un espacio, no sé si lo puedo expresar así, donde podamos incluso ser formados, enseñados, capacitados para cómo conectar con la sociedad o con el mundo, vamos a decir, desde la perspectiva de Dios. Cómo ser ese puente que, como, no sé cómo decirlo, sí, pero ese puente que ayuda a la gente, que anima a la gente, reconcíliate con Dios. Dios no quiere que tú te pierdas. Si desligamos la iglesia de esta tarea, de verdad, la iglesia no tiene sentido de ser más que reunirse una vez en semana o 2 veces o 3 veces en semana. No, no tiene sentido porque para eso fue instituida la iglesia, ¿no? Para representar a Jesús aquí en la tierra, a Dios, vamos a decir. Ahora, esto es como un shock, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos, incluso lo que cantamos, las predicaciones, los estudios, todo es para cumplir la gran comisión. Si no es así, eh, sería un club social. Efectivamente, es un poco triste, pero es la realidad. Y mira, cómo me he dado cuenta también de, aparte de a lo mejor nosotros que hemos colaborado con muchas iglesias y a lo largo, es como, sí, yo creo que cada grupo de cristianos, ahí hablo de diferentes iglesias, denominaciones, intenta a su manera hacer eso. Ahora, algo ha pasado o está pasando que, por ejemplo, cuando hemos llegado aquí a España, hablando y hablo de este contexto, recuerdo que jóvenes cristianos con quienes estábamos hablando, estaban mencionando, no, pero nosotros estamos haciendo muchísimo, casi no tenemos tiempo, sin embargo, estamos ahí, estamos en el sonido, estamos en la alabanza, estamos con cada reunión. Literalmente hay muchas áreas de la iglesia, como necesarias en la iglesia hoy en día, que estamos llevando adelante. ¿Cómo estás diciendo que eso no es suficiente? ¿Qué más? Era como casi una carga pesada. ¿Qué más tenemos que hacer? Y creo que es por eso, por un enfoque equivocado de qué es la iglesia. Que la iglesia no significa tanto lo que hacemos dentro, sino lo que hacemos fuera con lo que aprendemos dentro. O sea, em, hay que cambiar un poquito la mentalidad en cuanto a pertenecer a una iglesia o pertenecer a la Hombre, iglesia, ¿no? es importante, me refiero, es importante, ahí no, pues, de repente se pueda malinterpretar. Es importante ser parte de una comunidad de cristianos. ¿Por qué? Porque nos nutrimos, crecemos, las relaciones cercanas con un enfoque bíblico ayuda a nuestro crecimiento. Eso es súper necesario. No podemos ser lobos solitarios ni pensando que solo yo y Dios. Y no, no, necesitamos la comunidad, me refiero a la comunidad de cristianos. Da igual de qué denominaciones, nos necesitamos unos a otros, Dios sabe eso. Pero um, el problema es cuando al final cogemos todo lo que Jesús nos ha dado y lo encerramos dentro de un marco, de una institución, como te estaba diciendo, en lugar de imaginarnos la iglesia sin paredes. Que sí, que necesitamos reunirnos, pero como si no hubiera nada que alrededor nuestro y solo estamos reunidos, pero bueno, ahora todo el mundo nos está mirando, porque de igual manera el mundo nos está mirando. Estando dentro,
o estando fuera, siempre hay ojos puestos sobre nosotros. A veces no somos conscientes de eso, pero no solo para esperar a ver si este tropieza, ¿no? Como piensan algunas personas. No, no es en sí eso, sino que el mundo anhela realmente ver algo auténtico. En el fondo, el mundo, la gente a nuestro alrededor anhela que si Jesús es verdad, yo quiero verlo. Pero lo que pasa es que a veces pensamos que la gente no quiere saber nada de Dios, lo que a lo mejor no quiere saber nada de malos testimonios. A lo mejor no quiere saber nada de otras personas que les han hecho daño, aún llamándose cristiano. Entonces, um, eso, que como que nosotros hemos complicado mucho el asunto. Creo que el reino de Dios es más sencillo. Jesús lo hizo tan sencillo que los niños lo entendían. Hablaba hace poco con un amigo y decía, no, pero como que la Biblia es un libro complejo, complicado. Sí, si quieres meterte en un estudio teológico, a lo mejor parece complicado. Pero Jesús, la esencia del Evangelio, lo hizo tan sencillo que los niños querían estar ahí para verle, para escucharle, y que los niños podían entenderlo. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de transmitir el Evangelio, el reino de Dios, para que lo puedan entender, ahora hay que ser consciente de otra cosa. Nosotros hacemos nuestra parte de sembrar, y es verdad que el Espíritu Santo es el que trabaja. Tomarnos nosotros como la responsabilidad de la carga de querer hacer cristianos a la fuerza, no es posible. Es que hay cosas que solo el Espíritu Santo hace. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es sembrar, eso, ser embajadores a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, y apuntar a los que nos rodea hacia Jesús. Y el resto lo hace Dios. Mi pregunta es, en cuanto a todo esto, ¿Dios espera que cumplamos la gran comisión? Porque me refiero que una cosa es intentarlo, porque alguien puede decir, lo estamos intentando. Alguien puede decir, yo sé qué es la gran comisión, para qué está la gran comisión, por qué se nos dio, pero no, no estamos llegando al punto en que Dios espera que lo cumplamos. O sea, Dios está esperando que eso se cumpla, o sea, que esa gran comisión que Él nos dejó, que Jesús nos dejó, se cumpla. Mm, No que lo intentemos, no que solamente lo conozcamos, sino que realmente se cumpla. O sea, Dios está ujú. esperando que se cumpla. En primer lugar, como ahora entra ya la gran comisión, ahí entra el tema de la gran comisión, de que si Jesús mismo, sus últimas palabras fue, eso lo que tenéis que hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Es que no es tan complejo, que no es, sino, si lo que tenéis que hacer es, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a obedecer, y lo mismo como yo les he enseñado a ustedes. Eso es lo que me refiero. No tiene gran misterio. Es como que ahí es como que tu jefe estás trabajando y te dice, bueno, ve a tal sitio y te da un encargo. Pues se supone que el empleado, aunque suene, no, no es que somos empleados de Dios, ¿no? A lo mejor el ejemplo se pueda malinterpretar, pero no es que somos empleados de Dios, pero en cualquier actividad, si yo incluso le digo a mi hija, ve y ponte los zapatos, ¿qué tiene que hacer mi hija? Ve y ponte los zapatos. Si Jesús, bueno, más sencillo, ¿no? Pero si Jesús nos ha dicho, eso es lo que tenéis que hacer, no tenemos que dar muchas vueltas. Claro que Él espera que respondamos a lo que Él nos ha dicho. Aparte, hay un versículo en Juan que dice, me amáis si hacéis lo que yo os mando. Es que no hay vuelta de hoja, literalmente. Si nos llamamos seguidores de Jesús, significa que seguimos sus enseñanzas. Y seguimos sus enseñanzas significa obedecer lo que Él nos ha dicho. Y así demostramos tanto que le amamos a Él, y resulta que también demostramos que amamos al prójimo, porque en esencia, lo que Jesús ha dicho es amarnos unos a otros de tal manera que el mundo vea a Jesús, que el mundo glorifique al Padre, que vean, por ejemplo, vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, que amándoos unos a otros, vais a mostrar, me refiero, en eso conocerán, ¿no? Que son mis discípulos. Entonces, todo eso apunta al hecho de que no es solamente una invitación para unos cuantos, literalmente todo el que se llama cristiano hijo de Dios tiene ese encargo, tiene que
de una manera o de otra, no significa de la misma manera. Eso también puede ser como un error. No significa que todos tienen que hacerlo de la misma manera, pero todos tenemos que ser intencionales en cumplir la gran comisión, que en este caso es tener la intención de ir, aunque sea al vecino, no necesariamente significa cruzar el océano, ¿no? De ayudar a otros a conocer a Jesús y acompañándoles. Generalmente, hago paréntesis aquí, pasa algo. Es muy común que no tocamos el sacerdocio de cada creyente y es muy común diciendo, bueno, yo traigo a este amigo a la iglesia y que el pastor lo convierta, como que el pastor tome. Y sí es verdad que el pastor, la figura del pastor y bueno, y otras figuras de autoridad en la iglesia tienen como sus, vamos a decir, sus líneas no sé si decir de enseñanza, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero la responsabilidad hacer discípulos para todos nosotros. Quiere decir, la luz que tú tienes, puede ser poquita o puede ser mucha, tienes la responsabilidad de compartirlo con otros, para que un discípulo no va a ser mayor que su maestro. Quiere decir, lo poquito que tú enseñas, si la persona tiene interés y realmente quiere, es suficiente para ser discípulo hasta donde tú has llegado y donde puedes llevar la persona. Y después entra el tema del cuidado pastoral, el tema de otras cosas, pero ese punto creo que sí es importante porque desligamos muy fácilmente la responsabilidad del sacerdocio de cada creyente. Si lo que Dios dijo es que somos un reino de sacerdotes, nación santa, quiere decir que todos nosotros tenemos la responsabilidad de eso, de vivir la gran comisión. Es que no quiero decir llevar, porque está la interpretación que vas de misiones no sé dónde. No, es que vivir la gran comisión significa cumplir la gran comisión. O sea, parte del plan de Dios es que nosotros cumplamos la gran comisión. O sea, y eso, o sea, todo lo que hemos hablado, o sea, tiene tantas cosas que podemos decir al respecto, ¿no? Porque la gran comisión también tiene que ver con nosotros. Es decir, no es que nosotros al cumplir la gran comisión eh, lo hacemos porque somos santos, porque lo tenemos ya todo claro, sino porque al cumplir la gran comisión nosotros vamos a encontrarnos con Dios, vamos a conocer más ese Dios. Entonces, parte del plan de Dios es que nosotros cumplamos la gran comisión, pero cumplir la gran comisión tiene tantas cosas para nosotros. O sea, nosotros somos los bendecidos en cumplir la gran comisión. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Tiene que ver algo la gran comisión con nuestra forma de vivir nuestra fe? Claro que sí. Lo que estaba diciendo es que la gran comisión no se trata solo de llevar como un encargo y yo voy. Sí, hay que, digamos, hay que ir. Creo que ese ir habla de ser intencional, ¿no? Vamos a decir y como iglesia también, efectivamente. Pero más que solamente como una visión de me voy de misionero y solo es para mí, solo es para algunos. Es parte de vivir nuestra fe, significa vivir, es que no sé cómo explicarlo, pero no se puede, como decía al inicio, separar la iglesia realmente de una vida de fe, de una vida mostrando a Jesús. Y la gran comisión no es más que eso, me refiero, parece poco, pero es mucho, porque literalmente significa enseñándoles que guarde todo lo que les he mandado, dijo Jesús. Quiere decir, vivir como Jesús lo hizo. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? Jesús no enseñó solo palabras. Jesús vivió con sus discípulos de tal manera que los discípulos dijeron, oye, enséñanos a orar. No porque Jesús dijo, venga, les voy a enseñar a orar. No, no, no. Es que vieron algo en Jesús, es un ejemplo, ¿no? De la vida. Vieron algo en Jesús que dijeron, queremos nosotros también saber hacer lo que Él está haciendo. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Nuestra identidad como iglesia no está desligado de cómo vivimos nuestra fe. Es súper importante. No podemos llamarnos iglesia si no vivimos, si nuestra vida, si nuestra comunidad, ¿no? Como iglesia es comunidad, ya no es como asamblea, ¿no? Ya no es una persona, pero si la comunidad de creyentes que tenemos, especialmente los que estamos en liderazgo, es una responsabilidad muy grande. Y hago aquí otro paréntesis, hasta dónde estamos dispuestos a hacer cambios, porque los cambios son dolorosos y no a todo el mundo les gusta, pero hasta dónde estamos dispuestos a hacer cambios de tal manera realmente que manifestemos el reino de Dios en la tierra. Y creo que como iglesia
ese es el papel como grupo. Después el papel individual es mostrar a Jesús, pero digamos, como sociedad, no sé cómo decirlo, no sociedad no es, sino como comunidad, como comunidad de creyentes, significa llevar el reino de Dios o ser una manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Sea, Y no se puede separar nuestra fe de la gran comisión. imposible, es que la gran comisión es una expresión de mi fe, literal. Entonces, O sea, no puedo decir, bueno, yo oro, ayuno, voy a la iglesia, estoy cumpliendo lo que el Señor me está mandando. Soy buena persona, bueno, buena persona, pero no se puede separar nuestra fe, nuestra forma de vivir, en qué creemos de la gran comisión. entra creo ahí un poco el tema cuando dice la fe sin obras es muerta. El tema es que esas obras que dice que Dios preparó de antemano, es verdad que pueden ser individuales, específicas, muy personalizadas, pero en todo eso entra el tema de la gran comisión, porque es lo que Dios espera, multiplicar su imagen. Eso era desde el inicio, desde Génesis. El deseo de Dios era multiplicar su imagen en la tierra a través del ser humano. Ahora con sus hijos espera lo mismo, multiplicar su imagen, digamos, en la tierra a través de los creyentes. Entonces, ¿cómo vamos a separar? Me refiero, es que literalmente ir a la iglesia solo para orar y para recibir es somos como un lago, pero Dios espera que seamos como un río, para que sea sencillo. No podemos solo recibir y acumular. Los lagos pueden ser muy grandes, muy bonitos, pero hay partes del lago donde tienen aguas estancadas, aunque incluso haya vida aparentemente. Sin embargo, Dios espera que seamos como un río. Entra agua viva, agua limpia, y tenemos que fluir. Y donde fluye yo soy mucho de metáforas, pero donde fluye ese río, dice que es un río que trae vida, que lo que está alrededor de ese río produce fruto incluso en tiempos de sequía. Y ese río significa la vida de Dios realmente, si lo ponemos así en simbolismo en nosotros. No podemos ser lagos donde aparentemente hay vida, pero podemos ser ríos, que eso realmente transforma el paisaje a nuestro alrededor. Y creo que el reino de Dios es algo así. Tomar la gran comisión con intención y con entendimiento tiene que hacer una transformación en nuestra vida y también a los que nos rodean. Si no, algo está fallando. Es que no se trata de solo yo ir al cielo, como a lo mejor se puede pensar. No, se trata de que no voy al cielo solo. Eso es lo que Jesús me refiero, porque por eso es el encargo de Jesús. No se trata de yo ir al cielo, se trata de que no puedo ir al cielo solo, significa que algo me falta, que no tengo el corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús fue tan grande que él decidió venir él mismo y decir, yo pongo mi vida y espero que vosotros también lo pongáis, para que otros puedan, para que esta familia, digamos, que representa el reino de Dios, pueda reunirse lo máximo posible, que ninguno se pierda. Y no es que Dios, me refiero a este es el corazón de Dios. Y si nosotros no tenemos ese corazón, literalmente pienso que tiene que haber un punto de arrepentimiento en nuestras vidas. Ya es más profundo, ya llega un punto donde mi fe no es una fe viva, porque una fe viva significa conozco el corazón de Dios y siento lo que Él siente. Y lo que Él siente es que ninguno se pierda. Entonces, ¿qué estoy haciendo para que ese encargo tan grande que Él nos ha dado de reproducir su imagen en otros se cumpla? Me encanta pensar que cumplir la gran comisión no solo es leerla, entenderla, es vivirla. Ujú, ujú, O sea, no puedes cumplir la gran comisión si no lo has experimentado, si no lo vives constantemente, ¿no? Siendo parte de este río que trae agua viva. ujú, No puedes hacerlo. Puedes ser parte de una congregación, puedes ser parte o sea, de una ideología, si es que quieres pensarlo de esa manera, pero no vas a poder cumplir la gran comisión si no la vives, si no eres ujú, parte de esto, ¿no? ujú.
paradójicamente al inicio, antes de iniciar, ¿no? Cuando estábamos hablando nosotros, mencioné el tema del testimonio. Sí creo que es importante decir algo. En mi caso, yo nací en familia cristiana, así que sé, como decía antes, sé cómo funciona todo el sistema que tenemos, ¿no? Dentro de la iglesia y todo eso. Y yo me preguntaba esta mañana mismo, bueno, ¿cuándo nació en mi corazón el tema de misiones? ¿No? Porque relacionamos Gran Comisión con misiones, aunque creo que simplemente es misiones una expresión de la Gran Comisión. No, no es, la Gran Comisión no significa misiones en sí, sino significa simplemente la misión de la que Dios, el encargo que Dios tiene para nosotros. Pero muchos, bueno, ¿y cómo has llegado tú a las misiones? ¿Y cómo? Y yo estaba recordando y pensaba, bueno, yo nací en un país bastante, con una situación, cuando yo nací, con una situación, digamos, política y social muy compleja. Y cuando ya era más pequeña, empezaron a, bueno, se abrió el país, digamos, como que ya pudo, ya hubo más libertad en relación especialmente religiosa y relacional y todo eso. Y recuerdo que era pequeña y empezaron a venir grupos de jóvenes, no solo de jóvenes, de diferentes países de Europa, Inglaterra, Noruega, venían a traer, digamos, ayuda humanitaria en ese tiempo, porque literalmente Rumanía pasó por tiempos muy difíciles. Y recuerdo en nuestra pequeña iglesia ahí perdida en la zona de Moldavia, yo no sé cuándo nació en mi corazón, pero recuerdo que desde los 8 hasta los 14, más o menos 13, 14, cuando me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando serás grande? Yo decía, misionera. Decía, bueno, sí, pero ¿qué quieres? Bueno, quiero ser fotógrafa, quiero ser diseñadora de moda, quiero escribir no sé qué, pero quiero ser misionera. Entonces, y era como algo que de mis padres a lo mejor decían, bueno, pero eso no es un trabajo. Y yo me pregunté a veces si eso fue Dios habiendo puesto algo en mi corazón. Y también otra cosa es que yo pensaba, ¿quién ha sido de toda esta gente que me ha inspirado a esto? Yo no sé decir quién, pero recuerdo que pasaron varias, especialmente como si fuera campañas o cosas así, ¿no? Reuniones especiales que habían de evangelismo. Pasaban a veces jóvenes que a lo mejor no eran misioneros, pero que habían tenido una experiencia misionera y contaban sus experiencias. Y yo estaba viendo eso y decía, yo quiero vivir eso. Me refiero, desde pequeña entendí que Dios tiene un plan y un propósito con nosotros. Y resulta que ese plan y propósito que Dios tiene con nosotros enmarca la gran comisión, como un resumen de lo que estamos haciendo. Entonces, um, cada uno tenemos nuestro encuentro con Jesús de diferentes maneras. Cuando naces en la iglesia, no es que naces cristiano, ¿no? Yo recuerdo varios encuentros con Jesús, aunque ha sido algo más, como no tan drástico como uno que ha estado en el mundo y directamente, pero sí es verdad que más o menos a la edad de, no sé si decir 18, sí, 10, no, 19 años por ahí, ya estaba en España. Recuerdo que estaba en un culto específico muy, casi no hablaba español, como lo entendía, pero bueno, estaba en mis inicios de estar en España. Y, y recuerdo que ahí tuve nuevamente un encuentro con el Señor donde yo sentí la necesidad de renovar mi compromiso con el Señor, porque la gran comisión tiene que ver con compromiso. Y entonces, y en ese renovar es verdad que yo tenía una relación con el Señor, he tenido mis altibajos, desde pequeña, vamos a decir, pero recuerdo específicamente con esa edad que fue como algo que dio un giro total a mi vida, porque yo entendí que la vida cristiana se trataba de vivir el plan de Dios, se trata de vivir una vida de fe y de confianza total. Ahora, eso es después un proceso. Ojalá pudiera decir hoy en día que tengo una confianza total. Mm, Quisiera llegar a eso, pero siempre es un proceso en nuestras vidas, ¿no? Pero recuerdo que en ese tiempo ese encuentro con el Señor, nuevo encuentro con el Señor, me dio ese giro que al menos de un año yo ya estaba viajando desde donde están mis padres, ahora mismo estoy justo coincide en su casa, aquí en España, hasta la otra punta de España, iba hacia un centro de formación y de discipulado que no conocía a nadie, que era en realidad un centro de rehabilitación, pero que también tenía su pequeña área de discipulado, sin apenas hablar español.
pero con la certeza de que era donde Dios quería que vaya, y no solo eso, que el momento que yo subí en ese tren, yo sentí que Dios me dijo que nunca iba a volver a casa. Entonces, cumplir la gran comisión, ahora hablo de misiones, pero no solo de misiones, cumplir la gran comisión significa en verdad dar un paso de compromiso, decir, Dios, si yo quiero vivir como los primeros cristianos, literalmente significa hasta dónde estoy dispuesto, como decía antes, a hacer cambios, hasta dónde estoy dispuesto a tomar decisiones radicales, aunque sí es verdad que no significa tomar decisiones a lo loco. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo muchas deudas, lo primero, deslígate de las deudas. Vamos a decir, ¿no? Si tengo, no sé qué, si tengo una familia, a lo mejor no es tan fácil como decir, cojo mi familia y no, 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 espérate. Si tienes una familia y sientes que Dios te está diciendo algo, empieza a orar que Dios también hable a tu familia. Por ejemplo, nosotros tenemos una niña de 8 años y desde que estamos en España estamos preguntando realmente al Señor dónde nos quiere, porque aunque estamos en un sitio sentimos que, bueno, que estamos todavía en proceso de que Dios nos hable claramente otros aspectos, ¿no? Pero si hacemos un cambio, queremos que Dios le hable a nuestra hija, que tiene 8, que no tiene 15. Pero ¿por qué? Porque no vamos a movernos hasta que Dios nos mueve a todos, especialmente cuando somos familia, ¿no? Entonces, cambios que hay que dar pueden ser cambios sencillos como vivir a Jesús, hablo de vivir la gran comisión, ¿no? O puede ser cambios radicales que literalmente signifique un cambio de ciudad, cambio de país, un cambio de, yo qué sé, cambio de barrio. Recuerdo testimonios de hermanos que se mudaron a un barrio simplemente para decir, me voy a mudar ahí porque ahí puedo ser luz. Y, y todo eso me refiero, si como cristianos nos movemos bajo esos preceptos, nos moviéramos, muchas cosas cambiarían. Literalmente la sociedad no se relacionaría con nosotros desde la perspectiva de una institución, sino de algo realmente que son unos locos, pero mira, esos locos están cambiando el mundo, están trastornando el mundo. Entonces, yo quiero que el Señor me encuentre haciendo así, ya, usando esa, de verdad, no sé cómo, yo sé que como cristianos podemos equivocarnos porque aún queriendo servir al Señor, a veces el Señor nos pasa por procesos, pero aún así, si tenemos un deseo profundo de decir, Señor, no quiero solamente hablar de la gran comisión, especialmente si estamos en liderazgo de la iglesia, quiero que mi vida hable de Jesús, viva la gran comisión y mi comunidad, como líderes de iglesia y todo eso, realmente experimente que el reino de Dios está en medio nuestro, no dentro, sino que la gente de fuera pueda ver tu reino. Ya, he hablado mucho. Para ir terminando, la gran comisión, sí, no es un trabajo, es el trabajo. ¿Sí? Es el trabajo, así es. Porque es el único, o sea, es el más grande, también es el principal, es el trabajo. Bueno, querida amiga, que Dios te bendiga y en tu ministerio. Y ahí, pues, tan lejos como está España. Muchísimas gracias por la conversación. Igual, siempre esperamos tener más conversaciones sobre otros temas, ¿no? También podemos ahondar sobre este tema. Muchísimas gracias por la conversación y por hacerme madrugar. Un gusto, de verdad, por poder estar con vosotros y saludos también a todos los que van a ver. Y bueno, tener un corazón para Jesús, como tú decías, es vivir la gran comisión. Sí quisiera acabar con esta frase, ¿no? Tener un corazón para Jesús es vivir la gran comisión. Y bueno, abrazos a toda la comunidad y nos vemos a lo mejor en la próxima. El Señor le bendiga.